Lectura del Conflicto de los Siglos, capítulo 7. Mediante un reciente decreto, el Papa había prometido indulgencias a todo aquel que se subiese de rodillas a la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano y que, según aseguraban, había sido llevada de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Un día, mientras Lutero estaba subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como trueno repercutieron en su corazón: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Se puso de pronto de pie y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significaba para el hombre confiar en sus obras para su salvación, y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Su corazón se había abierto y ya no se cerraría jamás para dar crédito a los engaños del papado. Cuando apartó su rostro de Roma, su corazón también se apartó, y desde entonces la separación se hizo más pronunciada, hasta que Lutero concluyó cortar todas sus relaciones con la Iglesia papal. Después de su regreso de Roma, recibió Lutero en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Tenía pues mayor libertad que antes para consagrarse a las santas escrituras que tanto amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y de predicar con toda fidelidad por toda la vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. Ya no sería en lo sucesivo un mero monje o profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Había sido llamado como pastor para apacentar el rebaño de Dios, que estaba hambriento y sediento de la verdad. Declaraba firmemente que los cristianos no deberían admitir más doctrinas que las que tuviesen apoyo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Estas palabras minaban los cimientos en la que descansaba la supremacía papal. Contenía los principios vitales de la Reforma. Lutero advirtió que era peligroso ensalzar las doctrinas de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Atacó resueltamente la incredulidad especulativa de los escolásticos y combatió la filosofía y la teología que por tanto tiempo habían ejercido su influencia dominadora sobre el pueblo. Denunció el estudio de aquellas disciplinas no sólo como inútil, sino como pernicioso, y trató de apartar la mente de los oyentes de los sofismas de los filósofos y de los teólogos, que de hacer que se fijasen más bien en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. Que de hacer de que se fijasen más bien en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. El mensaje que llevaban a las multitudes, deseosas de escuchar sus palabras, era de gran valor. Nunca antes había oído tan hermosas enseñanzas. Las buenas nuevas de un amante Salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria en los corazones, y inspiraban en todos una esperanza de vida inmortal. En Wittenberg se encendió una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Pero la luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro Salvador ya lo había declarado: no he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Y el mismo Lutero dijo pocos años después del inicio de la Reforma: Dios no solo me guiaba, sino que me hacía avanzar. Él me llevaba. Yo no era dueño de mí mismo. Quería permanecer tranquilo y me veía envuelto en túmulos y revoluciones. En aquella época de su vida estaba a punto de verse obligado a entrar en la contienda. La Iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas, Mateo 21:12, habían sido colocadas junto a los altares y llenaban el aire la gritería de los que compraban y vendían. Con el pretexto de reunir fondos para la construcción de la iglesia de San Pedro en Roma, se ofrecían en venta pública, con autorización del Papa, indulgencias por el pecado. Con el precio de los crímenes se iba a construir un templo para el culto divino y la piedra angular se echaba sobre los cimientos de la iniquidad. Pero los mismos medios que se habían empleado para el engrandecimiento de Roma hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia. Aquellos medios fueron los que exasperó al más abnegado y afortunado de los enemigos del papado, y le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas
e hizo tambalear la triple corona en la cabeza del pontífice. El encargado de la venta de indulgencias en Alemania, un monje llamado Tetzel, era reconocido como culpable de haber cometido las más viles ofensas contra la sociedad y contra la ley de Dios, pero habiendo escapado del castigo que merecían sus crímenes, recibió el encargo de propagar los planes mercantiles y nada escrupulosos del Papa. Con atroz cinismo, divulgaba las mentiras más desvergonzadas y contaba leyendas maravillosas para engañar al pueblo ignorante, crédulo y supersticioso. Si el pueblo hubiese tenido la Biblia, no se habría dejado engañar, pero para poderlo sustentar bajo el dominio del papado y para acrecentar el poderío y los tesoros de los ambiciosos dirigentes de la Iglesia, se había privado de la Escritura.